Ya hablamos de la recuperación del Evangelio, ¿se recuerdan? Los reformadores lo que hicieron fue recuperar el Evangelio bíblico. Roma el catolicismo romano, pues básicamente tenía subyugada a la población en Europa con un evangelio distorsionado, totalmente distorsionado, basado en obras, en un sistema sacramental, con el objetivo de ganar dinero. Luego hablamos un poco del crecimiento explosivo de la educación teológica y de las misiones durante el siglo XVI y principios del siglo XVII. Hablábamos, por ejemplo, de las fronteras que trascendió el Calvino y su congregación hacia su natal Francia, y en términos de unos cuantos años crecieron explosivamente, plantando muchas iglesias ya con una teología mucho más sana, que es la teología obviamente reformada. Hoy voy a hablar, ayúdame con la siguiente diapositiva por favor, de la propagación de la escritura. Porque uno de los elementos claves para realizar bien la misión, el ir a evangelizar, es la escritura. No se podía ir a evangelizar sin tener la escritura. Ahora, ¿cómo es que no se tenía? Bueno, como una linterna que disipa la oscuridad, la Reforma produjo un tremendo activismo muy efectivo en cuanto a la traducción de la escritura a los idiomas vernáculos. Los idiomas vernáculos eran los idiomas comunes de la gente, ¿ok? Y obviamente la predicación de los reformadores tuvo un efecto combinado y multiplicador en la difusión del evangelio. Una Biblia en el idioma del pueblo y una predicación en el idioma del pueblo tuvo un efecto multiplicador del evangelio. John Wycliffe, algunos le llaman proto-reformador o la estrella naciente de la reforma, ¿no? Uno de los primeros que se opuso ya en el final de la Edad Media en contra de la Iglesia Católica Romana. Wycliffe preparó el motor de la reforma traduciendo la Biblia al idioma del pueblo, ¿sí? Al inglés. Esta es la realidad que llevó a John Wycliffe a traducir la Biblia al inglés en el siglo XIV. Después de todo, la esposa del gobernante Ricardo II de Inglaterra, la esposa de él era checa de lo que hoy llamamos República Checa, no chenca, ¿va? Checa. Ella tenía las escrituras en su idioma materno, pero el reino, el trabajo de Wycliffe se completó en la década de 1380 aproximadamente, y cuando cuestionaron a Wycliffe y le dijeron, ¿por qué está usted traduciendo la Biblia a otro idioma? ¿No sabe usted que lo único que está aprobado es que la Biblia esté en latín? La Biblia de Jerónimo, ¿no? La famosa Vulgata latina era la única autorizada. ¿Qué respondió Wycliffe, si me ayudas? ¿Usted dice que es una herejía hablar de las Sagradas Escrituras en inglés? ¿Me llamas un hereje porque he traducido la Biblia a la lengua común de la gente? ¿Sabe usted quién blasfema? ¿No es el Espíritu Santo que da la palabra de Dios en primer lugar en la lengua materna de cada una de las naciones a la que está dirigida? El mismo Espíritu Santo, cuando reveló la Biblia, se la reveló a un profeta que hablaba hebreo, no se la reveló en inglés, no se la reveló en urdu, se lo reveló en su idioma para que lo entendieran ellos, ¿no? Entonces cuando Wycliffe lo acusan de hereje por estar traduciendo la Biblia, Wycliffe les dice, entonces el primer hereje tendría que ser el Espíritu Santo. Buena respuesta de Wycliffe. Cada copia de la traducción de Wycliffe fue producida a mano. No existía la imprenta iba a existir unos 200 años después, más o menos, cuando Wycliffe estaba traduciendo. El costo equivalente a traducir una Biblia al inglés a mano era el salario anual de un sacerdote, era carísimo. Por lo tanto, nunca estuvo ampliamente disponible a comparación de otras traducciones en Europa posteriormente. Más tarde, el legado de Wycliffe inspiraría a otros a traducir. De hecho, en Guatemala,
principios del siglo XX o finales del siglo XIX, no recuerdo, la Organización Mundial para la Traducción Bíblica, en honor a John Wycliffe, vino a Guatemala. Y ellos trajeron muchas Biblias en español, pero que sí, se encontraron con que aquí había gente que hablaba más otros idiomas. Y la Organización Wycliffe ha traducido la Biblia a varios dialectos mayas en Guatemala. Miren, después de tantos siglos, todavía él haciendo este impacto incluso en nuestro país. Wycliffe inspiró a John Hus allá en Bohemia para traducir también. Inspiró a Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán, lo que llevó a Lutero precisamente a separarse del catolicismo romano cuando también presenta esto. En Inglaterra, William Tyndale, el famoso William Tyndale, llegó a ser considerado el padre de la Reforma inglesa, no solo porque predicó las Escrituras como los otros reformadores, sino porque tradujo su Biblia al inglés, la cual fue de una mejor calidad que la traducción de Wycliffe. Todo sería diferente con la Reforma, que en gran medida fue beneficiada por la entonces reciente invención de la imprenta. Como ya lo habíamos hablado, ¿se recuerdan? Martín Lutero aprovechó la imprenta, una innovación que cambió la naturaleza de los libros para siempre. Yo he hecho referencia a aquella escena de la película El día después de mañana, donde todo se congela, que hay un ateo en la biblioteca de Nueva York cuidando la Biblia. Si tú eres ateo, ¿por qué estás cuidando la Biblia? Y él dice, porque esta es la primera Biblia impresa que dio el nacimiento a la palabra escrita en Occidente. Fue la Biblia, el primer libro impreso. Lutero lideró el proceso de la traducción, emitiendo una traducción al Nuevo Testamento al alemán en 1522. Y este fue un rotundo éxito. Este Nuevo Testamento en alemán pasó por 43 ediciones en 3 años. Y la impresión de la... ¿Qué pasó, papá? La cantidad de impresiones del Nuevo Testamento, ¿saben cuántas fue? 100,000 copias. 100,000 copias del Nuevo Testamento al alemán. Esta idea, que la Biblia debía ser entendida por todos, había sido crucial para el corazón pastoral de Lutero, ¿sí? En el inicio de la Reforma Protestante. Miren lo que escribió Lutero. Nos debemos preguntar acerca de la madre en el hogar, los niños en la calle, el hombre común en el mercado. Debemos ser guiados por su lenguaje, su forma de hablar y hacer la traducción desde ese punto de partida. De esa manera la entenderán. Lutero tenía en su corazón pastoral el deseo de llevar la Escritura a la gente. Y escogí esta cita entre muchas que tenía, pero escogí esta. ¿Saben por qué? Porque me gustó mucho lo que dice el principio. Nos debemos preguntar acerca de la madre en el hogar. Uno de los puntos principales de la Reforma Protestante era alfabetizar a las mujeres. ¿Saben quién se rasgaba las vestiduras cuando oían la idea de alfabetizar a las mujeres? Los católicos romanos. Ellos no buscaban alfabetizar a las mujeres. Dios guarde. La actitud farisaica de los católicos romanos era así de difícil. ¿Recuerdan qué decían los fariseos en el primer siglo? Gracias, Dios, porque no me hiciste un publicano y no me hiciste mujer, decían los fariseos. El evangelizar a la mujer era un acto revolucionario. Dicho sea de paso, voy a salir en el canal 27 el mero 31 de octubre hablando sobre la mujer y su papel en la Reforma Protestante. Gracias a Dios, ahora cuando tienen que ver con cuestiones de la Reforma me llaman a mí. La primera Biblia vernácula al holandés, ¿sí? La primera Biblia en ese idioma fue la que siguió después del Nuevo Testamento de Lutero. Y luego también la Biblia traducida al inglés de William Tyndale en 1526 y una Biblia completa en francés en 1530. La motivación de Tyndale para traducir al inglés está basada en uno de los objetivos centrales de la Reforma, que era poner la Biblia en la mano de los laicos, es decir, aquellos que no eran ministros eclesiásticos, ¿sí? Y el objetivo era que la gente común y corriente pudiera leer por sí misma la Escritura.
La idea de que el cristiano debe leer la Biblia por lo menos una vez al año es una idea de Lutero, es una idea de la Reforma. No vino de otro lado. Miren lo que escribió Tyndale. Había percibido por la experiencia cómo era imposible establecer a los laicos en cualquier verdad, a menos que la escritura estuviera delante de sus ojos, en su lengua materna, para que pudieran ver el proceso, el orden y el significado del texto. Los reformadores tenían un corazón ampliamente pastoral en el objetivo de que hacer esto, el catolicismo romano nunca hacía esto que estamos haciendo acá, olvídense. Eso era anatema para ellos, era impensable. Y esto fue lo que los reformadores hicieron. William Tyndale fue ejecutado poco después. Miren cuáles fueron sus últimas palabras. Ayúdame, Luis, con la siguiente diapositiva. Oh Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra, quemado en la hoguera. Una oración de Tyndale maravillosamente contestada cuando solo 3 años más tarde el rey Enrique VIII finalmente permitió e incluso financió la impresión de una Biblia al inglés conocida como, ayúdame con la imagen, la Gran Biblia. Se cree que esa es una foto de esa Biblia hoy en día. Y la persona que la posee dice que si la vendiera costaría aproximadamente $125,000. ¿Quién dice que coleccionar Biblias no es bueno? Luego surgieron varias traducciones al idioma inglés. La Biblia de Coverdale y por supuesto la más famosa en 1611, la Biblia King James o la Biblia del rey Jacobo, que se cree es el libro más o la versión de la Biblia más impresa en el mundo. Se pelea ahí con la Biblia Scofield, que también fue impresa en masa, ¿no? Pero esa jamás la compren y la lean, por favor. Ese es puro dispensacionalismo. El que lea Scofield acá, le cerramos la puerta. En el año 1600 ya existían traducciones a otros idiomas europeos, tales como el italiano, el catalán, el sueco, el danés, el español, el polaco, esloveno, galés, húngaro. Las traducciones de la Biblia explotaron en un montón de idiomas gracias al trabajo y la vida, porque algunos de los reformadores perdieron la vida por traducirla. Y nosotros a veces no la queremos leer. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Estas Biblias que empezaron a ser traducidas a todos estos idiomas europeos fueron acompañadas por otros idiomas un poco más oscuros, como el rumano, el finlandés, el irlandés, el letón. Jamás había oído ese idioma. Hay un idioma lituano, también tiene Biblia en ese idioma. Y un idioma llamado romanche. No es romance, es romanche. Comanche, no, esos son otros. Lecho. Hoy en día existen idiomas que ya no existen, porque la gente que hablaba ese idioma lo dejó de hablar y ya no lo pasó a sus hijos, o hubo pueblos que fueron eliminados por medio del genocidio y ya no existe persona alguna que hable ese idioma. Pero antes de que ese idioma desapareciera, hubo una traducción bíblica a ese idioma. Son idiomas tan oscuros y tan desconocidos que el único registro literario escrito de esos idiomas que hoy ya no existe y ya nadie habla, son esas traducciones a la Biblia. Esas traducciones de la Biblia. ¿Qué pasó con los idiomas de los lugares más lejanos? En 1663, el misionero John Eliot imprimió la primera Biblia en América. Y esta Biblia fue impresa en un idioma llamado algonquín en Norteamérica. Es el idioma de los nativos americanos en Natick, Massachusetts. En el otro lado del mundo, un misionero llamado Albert Ruil, un agente de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales,
Fue el primero en traducir las escrituras a un idioma asiático moderno llamado malayo. De ahí donde viene la palabra malaya. Eso no nació en Guatemala. Malayo. Su traducción del Nuevo Testamento se completó en 1688, seguido por otro idioma asiático que jamás en mi vida he escuchado, se llama tamil, en 1715. Contrariamente a la insistencia de la Iglesia Católica Romana de que el clero, los ministros eclesiásticos eran los únicos que eran los guardianes de la teología, la Reforma enfatizó cuán esencial era que las personas escucharan la palabra de Dios en su idioma y respondieran con fe en su idioma, asegurándose así totalmente que de verdad estaban entendiendo el mensaje de las Escrituras. A medida que más personas se involucraban con la palabra de Dios por primera vez, ¿sí?, se hacía más urgente traducir y difundir la Biblia. Donde quiera que los seguidores de Jesús podían leer la Biblia en su propio idioma, permanecieron firmes. Esta es una herencia reformada. Las compuertas de la traducción ya habían explotado, pero realmente explotaron así en masa y en una cantidad que uno no se imagina con el movimiento misionero moderno. Aquí va a aparecer un personaje llamado Henry Martyn, quien tradujo el Nuevo Testamento a un idioma ya aquí de los pueblos musulmanes, un idioma urdu. También tradujo al idioma persa, judeo-persa. Antes de su muerte prematura, él murió a los 31 años de edad. Mientras tanto, en la India, y aquí me voy a enfocar mucho en este personaje, William Carey y sus asociados participaron en la publicación y la producción de la traducción de las Escrituras en 40 idiomas en la India. Tengo un libro ahí al que he hecho referencia a veces de un filósofo y apologista hindú que es cristiano, se llama Vishal Mangalwadi, y él escribió 2 libros. El libro que cambió tu mundo se llama el primer tratado de él, y el segundo tratado se llama Este libro lo cambió todo. Estos 2 libros son bien interesantes, y él habla cómo realmente la empresa misionera de los puritanos reformados a las Indias, a India, y sus traducciones bíblicas fueron los que realmente hicieron que los idiomas hoy en India se formalizaran. Hay datos maravillosos de ese punto. Hoy en día, los expertos misioneros creen que una clave para alcanzar grupos étnicos que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio, una clave es poner las Escrituras en su lenguaje materno, en su idioma del corazón, el idioma en el que piensan. Este impulso encuentra su fuente en la Reforma. A finales del siglo XX, gracias también a los reformadores como Tyndale, Lutero y otros, porciones de las Escrituras fueron traducidas a más de 3,000 idiomas en todo el mundo, ¿sí? Y Dios sigue abriendo la puerta para la traducción y la distribución de la Biblia en los lugares más sorprendentes. Aún así, el trabajo está lejos por terminar. Se calcula que hay más de 1.500 millones de personas que aún no tienen la Biblia completa disponible en su idioma. Qué gran trabajo el de la Reforma, ¿no? Vamos al siguiente punto. ¿Qué otra cosa hizo la Reforma en cuanto a las misiones? Una expansión geográfica. A lo largo de la historia, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. Esto fue cierto en Hechos, cuando empezamos a ver cómo mataron a Esteban, Jacobo y a otros, ¿no? Y continuó, obviamente, a lo largo de la historia y también durante la Reforma. Mientras algunos reformadores pagaron con sus vidas, otros fueron expulsados de sus ciudades y sus tierras, difundiendo por donde iban pasando el Evangelio. Fue la postura inhóspita de Francia hacia los protestantes. Recuerdan que Francia era altamente católica y en contra del protestantismo al inicio. Pero esa oposición fue la que llevó a Calvino a Ginebra, porque expulsaron a Calvino, lo empezaron a perseguir por sus institutos de la religión cristiana. Y en Ginebra
se estableció y Calvino empezó a enviar también misioneros. De manera similar, una rama del cristianismo que se llama los anabaptistas, aunque muy diferentes desde varios puntos teológicos, difundieron también un espíritu misionero mientras huían de la persecución. Más tarde, la persecución de la iglesia institucional, ¿verdad? En Inglaterra, porque recuerden que en Inglaterra fue hasta Westminster que realmente la iglesia reformada se estableció, pero antes de eso los reyes empujaban todavía al catolicismo. Esa oposición en Inglaterra empujó a los reformados en Inglaterra, los que se llaman puritanos, los herederos intelectuales de la reforma, y los empujó de ahí de Inglaterra hacia el continente recién descubierto, que es América, ¿sí? En el siglo XVI, un personaje llamado David Brainerd surgió como un verdadero misionero entre los nativos norteamericanos del noreste y descubrió que los pueblos no evangelizados podían responder de manera más simple al evangelio que como se estaba acostumbrado a evangelizar en Europa. ¿Cómo evangelizaban, por ejemplo, los españoles? ¿Te bautizas o te mato? Ese era el método evangelístico, ¿eh? Era la imposición por la espada. Pero este personaje, con una teología reformada, haciendo el esfuerzo de aprender a comunicarse con estos nativos en Norteamérica, logró ver que sí respondían al evangelio sin la coerción de la espada o de algunos otros métodos. El famoso Jonathan Edwards también fue el que escribió la biografía de este personaje, David Brainerd. Él sería posiblemente no solo la mente más brillante de los Estados Unidos, sino que también un experto misionero a un pueblo que se llama el pueblo mohicano. ¿Alguien ha visto esa película que se llama El último de los mohicanos? Los mohicanos eran pues nativos estadounidenses, ¿no? Allá en las tierras del norte. Y Jonathan Edwards fue un misionero a este grupo. El humilde intento de Jonathan Edwards, de hecho hay un libro que se llama así, El humilde intento, presentó un caso innovador de la presentación del plan del evangelio para su iglesia antes del regreso de Cristo. Jonathan Edwards, muchos de nosotros lo consideramos dentro del campo escatológico postmilenial, porque él escribía sobre estos asuntos, creyendo que la misión era evangelizar el mundo entero antes de que Cristo regrese. Hoy, debido a esa tremenda expansión geográfica, el evangelio también ya llegó a Asia, llegó a África, ¿sí? Y el centro, algunos le llaman así, el centro de gravedad global del evangelicalismo ya no está en estos lugares de Europa y Norteamérica. Ahora está en África. El crecimiento exponencial del protestantismo en África hoy es tremendo. Me cuenta, por ejemplo, mi jefe, él tiene varias empresas en Estados Unidos. Él dice que están trabajando en cómo llevar sus empresas a África. Porque la historia ha demostrado, donde el cristianismo crece exponencialmente, las economías mejoran. Entonces ellos están buscando llevar sus marcas y sus empresas allá, porque el centro del evangelicalismo ahora ha cambiado geográficamente. Antes de eso, la Reforma y la avalancha de protestantes con mentalidad misionera llegaron a las Américas y lograron hacer su trabajo, lo que hace difícil imaginarnos que hoy el centro de evangelio está en otro lado, pero realmente la empresa misionera, sin la coerción de la espada, sin tener que amenazar a alguien para que no se muriera, sino que convencerlo, persuadirlo del evangelio, del mensaje del evangelio, fue la Reforma. Fueron ellos los que utilizaron otro método de evangelización. No fueron los católicos. Y por último, el último punto que quiero tocar, el nacimiento del movimiento moderno de las misiones. El hilo
conductor de las misiones de la Reforma va desde los reformadores que hemos estado hablando hasta los bautistas ingleses. Y finalmente, dentro de ellos, un personaje, y dame con esa imagen por favor, William Carey, a quien se le conoce como el padre del movimiento misionero moderno. Un compañero ministro bautista lo regañó a William Carey y le dijo: cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin ti. Él estaba diciendo esto con tal de desanimar a William Carey para irse a la India. William Carey se quería ir a la India a evangelizar, pero la gente lo estaba desanimando a no hacerlo. William Carey no escuchó las voces disidentes a su alrededor. ¿Y saben qué era William Carey? ¿Saben a qué se dedicaba William Carey? Él no era un teólogo. Él no era un hombre de seminario. Él no era pastor. William Carey era un zapatero. Él era un zapatero. ¿Sí? Y exhibía, él dice que en su local donde atendía a sus clientes, él de adorno ponía mapas mundiales. Y tenía, cuando en la mesa donde le cobraba a sus clientes, algunos trifoliares. Y a sus clientes los invitaba a orar por las misiones y a decirles que se involucraran en su iglesia por las misiones y si querían colaborar para las misiones. Este zapatero, que de verdad no había tenido ni siquiera entrenamiento teológico, tenía una pasión fuerte por las misiones. Estas fueron sus primeras herramientas de movilización de misiones: los mapas de adorno en su local y unos trifoliares que le daba a la gente. Además de sus propios esfuerzos para ir a la India, una de las mayores contribuciones de William Carey fue un libro que él escribió que se llama Inquiry, que significa investigación. Y fue escrito, él lo escribió desde su limitado entendimiento teológico para refutar la afirmación que muchos tenían en la mente de que la gran comisión solo fue dada a los apóstoles, a ningún otro cristiano. Ellos fueron los que tuvieron que hacerlo allá en el primer siglo. Para los demás no es la gran comisión. Este zapatero escribió un tratado para decir: eso es mentira. La gran comisión fue dada a cada uno de nosotros. Y fíjense, vean qué poderoso es Dios para que a través de este zapatero se produjera un rico argumento bíblico. La presentación de William Carey en ese libro no es chafita. Es un buen argumento bíblico a favor de la evangelización afuera de las fronteras de la cristiandad. Y lo que es más impresionante, William Carey intentó recopilar todos los datos disponibles en ese momento sobre la población mundial y las religiones para estudiar el alcance de la tarea que todavía tenemos pendiente. En 1792, un zapatero muy poco conocido. ¿Quién iba a conocer un zapatero? Bueno, pues sí, se conocían grandes nombres de la teología, claramente. ¿Pero quién iba a conocer William Carey? ¿Y ese quién es vos? Es un zapatero. ¿Qué en serio lo iban a tomar? Nadie lo tomaba en serio, menos en la teología. Pero él publicó este libro que sostenía que la gran comisión sigue siendo un deber para cada generación de los cristianos. Al cabo de 2 años, William Carey abandonó Inglaterra y se convirtió en un misionero a la India. Hoy en día se le considera ampliamente como lo que es el padre de las misiones modernas. El libro de William Carey se llama Investigación de Carey sobre las obligaciones de los cristianos de utilizar medios para la conversión de los paganos. Es uno de los escritos más fundamentales, de verdad, en la historia de la evangelización mundial. La primera sección de este breve trabajo se centra en las palabras de Jesús en Mateo 28-18. Todos ya lo sabemos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Ahí William Carey paró y en su limitado entendimiento teológico estudió esa palabra en griego. Esa palabra en griego es etnes, que significa grupos de personas. Y él dijo, a esos grupos en otros lugares hay que predicarles y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hoy pueda parecernos evidente, ¿no? En el siglo XVIII muchos cristianos asumían lo contrario. Hoy, cuando yo les digo, es nuestra responsabilidad involucrarnos en la evangelización y todo lo demás, pues nadie de ustedes se opone. Bueno, al menos no he visto que alguno de ustedes se oponga. Pero en el siglo XVIII, la gente se oponía a eso. Imagínense. Y la gente decía que Jesús impuso esta responsabilidad específicamente en los apóstoles originales. Semejante forma de pensar cortó el nervio de cualquier tipo de impulso misionero en aquel día. Pero Dios utilizó a William Carey. William Carey no estaba convencido de la sabiduría convencional de su época. Él y algunos de sus amigos, porque juntó a algunos más cercanos, se sintieron conmovidos por la impresión del libro de Jonathan Edwards, el que yo les hice referencia. El libro de Jonathan Edwards se llama Humble Intent, un intento humilde. Y William Carey se inspiró y dijo, yo soy un zapatero, mi humilde intento puede funcionar. Y vaya que sirvió ese humilde intento para generar un impulso gigantesco para las misiones. William Carey dijo que este era un llamado a la oración por un avivamiento. Por eso es que los viernes oramos por un avivamiento. Emitido por el pastor de Nueva Inglaterra, decía William Carey, y el líder del primer gran despertar, y ese fue Jonathan Edwards. En 1784, Andrew Fuller, John Stutcliffe y John Ryland Jr. se unieron a este hombre, William Carey, para reservar el segundo martes de cada mes. Ojo con esto, el segundo martes de cada mes para ayunar y orar por el resurgimiento de la verdadera religión y la extensión del reino de Dios en el mundo. Todos los martes, el segundo martes de cada mes se juntaban a ayunar y a orar para que Dios hiciera resurgir la pasión por la evangelización a los paganos. Más tarde se le unió un quinto hombre llamado Samuel Pierce a este grupo. Durante 8 años, estos hombres se reunieron, ayunaron y oraron. 8 años. Y el 2 de octubre de 1792 fue el mismo año en que William Carey publicó su libro mientras se reunían en la casa de la viuda de un diácono. Estos hombres lideraron la formación de lo que hoy se conoce como la Sociedad Bautista Particular para la propagación del evangelio entre los paganos. Al año siguiente, William Carey navegó hacia la India y nunca más regresó a Inglaterra. El movimiento misionero moderno fue lanzado por una nueva consideración y una humilde sumisión a la Gran Comisión. William Carey argumentó que estas palabras de Jesús imponen en los seguidores de Jesús una obligación que permanecerá hasta el fin de la historia. Las naciones pertenecen a Jesucristo, decía William Carey. Vaya si no, nosotros creemos eso. Las naciones son la herencia que le ha sido concedida a Jesús por el Padre. Y Jesús ha derramado su sangre para redimir a las naciones, a toda lengua, toda tribu, pueblo y nación, según Apocalipsis 5, verso 9. ¿Cómo podríamos permanecer indiferentes ante la comisión de nuestro Señor de ir y hacer discípulos? Han pasado más de 2000 años desde que Jesús nos dio este mandamiento y aún no se termina de cumplir esta obligación. Hoy en día, los expertos en misiones nos dicen que quedan en el mundo casi 6,000 grupos étnicos que no han sido alcanzados con el evangelio. Y de esos 6,000 grupos étnicos, se calcula que hay como 1.500 millones de personas que aún no reciben el evangelio.
El mandato de nuestro Señor es simple y claro. Como discípulos, nuestra obligación permanece. Y de alguna manera podemos hacerlo. Tal como argumentó William Carey, la promesa de Cristo subraya el alcance de este mandato. Su promesa de estar con sus discípulos hasta el fin del mundo indica que seguiremos teniendo esa obligación en nosotros a cumplir con su misión hasta el día que Jesús regrese. Todo cristiano comparte la responsabilidad de hacer discípulos para Cristo. Es decir, todos debemos participar en la obra evangelizadora. Algunos se involucrarán en esta obra de manera más directa y enérgica. Es decir, algunos van a ir. Algunos van a tomar sus cosas, van a dejar su vida atrás, se van a montar en un avión y van a ir. Tal como lo hizo Felipe, Bernabé, Pablo y otros, solo que ellos no se montaron en aviones, sino en barcos, ¿no? Pero todos, de alguna manera, estamos obligados a promover, a apoyar los esfuerzos para que los incrédulos crean en Jesús. Aquellos que tal vez no se suben a un avión y no van a una frontera diferente, a un idioma diferente, tal vez no lo hacen así, pero de todas maneras tienen la responsabilidad de apoyar a los que van. La obligación de emprender esta obra aún permanece para aquellos de nosotros que clamamos el nombre de Cristo. Ojalá y esta generación a la que hoy pertenecemos sea hallada fiel. Y cuando vean al pasado, ya, ¿se acuerdan hace 200 años? Allá en Guatemala ustedes hubo una iglesita que se llamaba Nuevo Pacto, que tenía un pastor bien guapo, moreno, que no se callaba con el tema de la evangelización. Y fíjense que de ellos, se ría acá por lo de guapo, no se callaba con la cosa de la evangelización. Y sabían ustedes que esa iglesia que se reunía en un garage surgió, y puedan decir que hayamos hecho algo por la evangelización y las misiones. El último punto que quiero tocar, el título, ayúdame Huicho con la última diapositiva, es trabajando para los siguientes 500 años. Hoy hablamos de que hace 500 años Lutero, que hace 500 años Calvino, que hace 500 años todos estos reformadores. ¿Y en estos próximos 500 años qué? Hay que trabajar en estos próximos 500 años. Ya, obviamente no vamos a llegar a esos 500 años, nos vamos a ver. Yo, no sé, tal vez Dios me permita llegar a los 80 y tantos, ¿verdad? ¿Qué pasó, papá? Te caíste. Pero seguro nuestro trabajo hoy va a tener un impacto para los próximos 500 años. Y si no lo tenemos es porque no trabajamos. En Viena, en Austria, hay una catedral que tomó 340 años en construirse. Y todavía existe ahí en esa catedral en Viena, en Austria. Y es una catedral que muchos visitan y todo lo demás, y funciona, ¿no? O sea, ahí hay una congregación y todo lo demás. Es una catedral fantástica, ¿no? Y hermosa. Tal vez tengo pensado que veamos un video en donde precisamente se menciona esto. Y el teólogo que pone este ejemplo se llama George Grant, y él dice que qué increíble es entender y saber que 340 años antes de la culminación de esa catedral, hubo familias que después de su trabajo en el campo, en sus ventas en el mercado, lo que tuvieran que hacer, después de eso, iban con sus familias, el esposo, la esposa, los hijos, a trabajar un poco en la catedral. La comunidad construyó esa iglesia. Y los padres fueron lo suficientemente disciplinados para decirle a sus hijos: cuando yo me muera, vos y tus hijos tienen que venir aquí a seguir construyendo esta iglesia. Y pasaron de generación en generación esa responsabilidad, hasta que 340 años después, esa iglesia se terminó de construir y hoy sigue de pie. Esa es la idea de lo que estamos hablando acá. La Reforma inició un efecto dominó que culminó en el movimiento moderno de las misiones con William Carey. Y hoy seguimos cosechando los frutos, los beneficios de ese trabajo.
Lutero resumió mejor el espíritu misionero embrionario de la Reforma, porque cuando la Reforma inició con esto, era un embrión, ¿no? Era algo bien pequeñito. Y en el prefacio de su traducción al Nuevo Testamento, Lutero puso la siguiente frase. Ayúdame, Huicho. Dice: si tiene fe, el creyente no puede ser restringido. Se traiciona a sí mismo. Él estalla, él confiesa y enseña este evangelio al pueblo a riesgo de su propia vida. En el gran esquema de la historia, puede ser que la obra de Dios en el mundo apenas esté comenzando. No lo sabemos. Más de 2 millones de personas siguen sin acceso al evangelio. Más de 1.500 millones de personas siguen sin acceso al evangelio. Pero no sabemos cuánto tiempo más tardará el Señor en regresar. Yo pienso que debemos de aprender a pensar en largo plazo. Al recordar los últimos 500 años de la Reforma o del impacto de la Reforma, también debemos de ver hacia los siguientes 500 años. En caso de que el Señor se demore, el cual muchos de nosotros creemos, hay mucho trabajo que todavía podemos hacer. Amén.